Agradezco la invitación para conocer el tema, la violencia en los corredores industriales de México. Para conocer más este tema, he formulado unas preguntas importantes. La primera de ellas tiene que ver con las características principales y conocer qué es un corredor industrial. Es un conjunto de zonas distribuidas a lo largo del territorio nacional que se dedican a la producción de recursos para ejecutar operaciones de exportación y aportar al crecimiento económico e industrial de diferentes sectores. Se han formulado otros cuestionamientos importantes. El segundo tiene que ver con cuáles son los corredores industriales más importantes de México. Aquí tenemos en primer lugar el corredor industrial El Bajío, denominado El Bajío, que considera o que contempla los estados de Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes, Jalisco, San Luis Potosí y Zacatecas. Tenemos en segundo lugar el corredor industrial CTT, que es el corredor industrial Valle de México, que considera las entidades de Cuautitlán, Tultitlán y Tepozotlán. Tenemos un tercer corredor industrial denominado el Corredor Económico del Norte, que considera las 4 ciudades fronterizas más importantes de nuestro país, que tienen que ver con Ciudad Juárez, Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros. Tenemos un quinto corredor industrial, también muy importante, situado en nuestro país, que es el corredor interoceánico, también conocido como el corredor del Istmo de Tehuantepec. Aquí se consideran principalmente los estados de Oaxaca y Veracruz. Y bueno, para hacer una vinculación importante con nuestro tema principal aquí presentado, la violencia en los corredores industriales de México, se han formulado pues otras importantes preguntas que tienen que ver específicamente sobre la violencia que se ha ejercido en algunos de estos corredores industriales de México. Y bueno, pues desafortunadamente se han ido presentando casos de violaciones a los derechos humanos de los empleados que laboran en estos corredores industriales. La violación se refiere principalmente en el ámbito laboral. Tiene mucho que ver con la desigualdad que se está ejerciendo entre hombres y mujeres y bueno, pues también una violencia respecto a cuestiones ya más impactantes sobre el ámbito de trabajo o el ámbito laboral, ¿no? La padecen, como ya lo mencioné, tanto hombres como mujeres, pero principalmente estos actos de violencia se han concentrado mucho más en mujeres. Existen también violaciones en los derechos humanos respecto a las largas jornadas de trabajo que no propiamente tienen que ver con un buen pago remunerado y estas sí se presentan tanto en hombres como mujeres. Y bueno, ¿por qué es importante hablar de este tema? Bueno, pues porque consideré que debe existir una relación entre la importancia que tiene que ver la implementación de estos corredores industriales en nuestro país, porque esto obviamente ha considerado una atracción de inversión extranjera importante para nuestro territorio, pero que desafortunadamente va vinculado con el tema de la violación de los derechos humanos. Esto tiene mucho que ver principalmente para el tema de las mujeres. Y bueno, pues para mencionar algún ejemplo que se ha suscitado en los últimos tiempos o actualmente, me gustaría comentar sobre un ejemplo que existe en el corredor industrial del Valle de México. Esto ha ocurrido en el corredor industrial principalmente de Toluca 2000, también ha ocurrido en el corredor industrial de Sportec y también en el corredor industrial de Parqueín. Ello tiene que ver que cerca del 40% de las trabajadoras de estos lugares han sido violentadas tanto dentro y fuera de sus centros de trabajo. Esta violación
a sus derechos laborales han sido ejercidas principalmente por sus jefes directos y también por sus compañeros de trabajo. Eso es lo más relevante que quiero mencionar sobre este tema.